Estamos muy agradecidos al Señor de poder estar con ustedes este fin de semana y le traigo saludos de la Iglesia Bautista de Rancho Village en Oklahoma City, donde tengo el privilegio de ser uno de 4 pastores que estamos allá en el estado de Oklahoma. Por lo que no lo saben, ese es el estado que está justo al norte del gran estado de Texas. Así que estamos ubicados como en el mismo centro de la nación. También les traigo saludos de los ministerios Hogar sobre la Roca y Aviva Nuestros Corazones. Muy contentos de haber estado con ustedes este fin de semana, conocer a muchos de ustedes y a otros que nos visitaron y haber tenido la oportunidad de compartir estas enseñanzas sobre la familia que yo espero que el Señor en su gracia, en su misericordia, pues nos ayude a implementar, a poner en práctica. Hoy les traigo un mensaje a días o semanas, a unas pocas semanas de la celebración o de la conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que muchos llaman la Semana Santa, independientemente de cómo las denominaciones protestantes, evangélicas, recuerden ese tiempo. Algunas la celebran con muchas actividades, otras la celebran más tranquilos. La realidad es que ese es un evento, un tiempo histórico que el pueblo de Dios recuerda anualmente en esos días. Y yo lo que quiero es, a días de celebrar o de recordar esos eventos, yo quiero entonces ir sobre un texto que nos coloca a horas de esos eventos, a Getsemaní, donde el Señor está con sus discípulos orando, sabiendo que al día siguiente pues ya se va a consumar su crucifixión. He titulado este mensaje Lecciones de Getsemaní y vamos a estar leyendo en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14. Capítulo 14 del Evangelio de Marcos, y vamos a leer estos 10 versículos del 32 al 42. Aquí están sucediendo algunas cosas entre el Señor Jesús y sus discípulos antes de que los guardias lleguen a buscarlo, a encontrarlo y a llevárselo. Y por lo general recordamos de ese momento el beso de Judas, cuando entrega al Señor a su maestro. Recordamos a Pedro cortándole la oreja al guardia que se acerca a tomar al Señor. Pero no recordamos tanto algunas de las cosas que suceden en Getsemaní antes de esos eventos más dramáticos. Y eso son lo que yo quiero revisar esta mañana con nosotros para poder sacar algunas lecciones de esa interacción del Señor con sus discípulos a horas de uno de los eventos más importantes para nosotros los cristianos. Leamos la palabra de Dios, Marcos 14, 32. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo.
porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya. Ha llegado la hora. Mire, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos ya, está cerca el que me entrega. Padre Santo, nosotros te damos gracias por tu palabra y queremos que tú nos enseñes, Señor. Así como Jesús tenía enseñanzas para sus seguidores, ahora ya de su entrega y de su crucifixión, nosotros queremos, Señor, que tú nos enseñes de sus palabras para sus discípulos en ese momento. Años después queremos, Señor, ser enseñados por ti, porque sabemos que tu palabra es rica, tu palabra tiene enseñanza para tu pueblo y queremos ser enseñados por nuestro Maestro, que tus enseñanzas, Señor, nos transformen y nos acerquen cada vez más a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y entonces, a partir de este texto, yo quisiera sacar un número de lecciones que podemos aprender y aplicar al día de hoy, que nos ayuden a vivir como Dios espera que vivamos. Somos pecadores, somos imperfectos, pero el Señor nos deja instrucción y con la ayuda de su Espíritu podemos andar como Él anduvo. Y entonces, gracias mi amado, ya tenía una aquí, pero no está de más una segunda. Y entonces vamos directamente al versículo 32. Dice: llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Vemos en el Evangelio de Lucas también y en los demás evangelios que el Señor durante sus 3 años de ministerio oraba frecuentemente, oraba regularmente. Era una práctica regular y consistente en la vida del Señor, y en Lucas específicamente oímos cuando dice que el Señor se apartaba a lugares solitarios y oraba. En otros oímos que leemos que dice, y aún antes de que amanezca, antes que el sol saliera, Él se iba a un lugar solitario y oraba. De manera que el Señor, siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre, entendía que era una necesidad estar en continua comunión con el Padre que lo había enviado. Y el hermano William nos leyó del Salmo 63 que dice: temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Y aquí el Señor, cuando llega este momento tan crucial en su ministerio, a pocas horas de su entrega, Él llama a sus discípulos a un lugar a orar, porque era su práctica. Él no estaba haciendo nada extraordinario, Él no estaba haciendo algo diferente, como hacemos nosotros que oramos en momentos especiales o cuando la cosa se pone difícil. Y Él no tuvo que salir a buscar en ese momento: hermanos discípulos, ayúdenme a encontrar un lugar que debemos orar. No, ya Él sabía dónde Él iba, a dónde tenía que apartarse a orar. Y yo creo que de ahí podemos sacar una lección muy importante, y es que como el Señor oraba regularmente, continuamente, sin importar que las multitudes lo estaban siguiendo, sin importar inclusive las necesidades que hubieran a su alrededor, Él se apartaba. Leemos también que los discípulos a veces decían: pero maestro, mira la gente, mira la multitud, te buscan, te necesitan. Eso no impedía que Él se apartara a orar al Señor. Y yo creo que esta es una primera lección que nosotros debemos sacar de este texto, de esta enseñanza. Así como el Señor hacía, a nosotros nos toca regularmente, continuamente, apartarnos a un lugar solitario y orar al Señor, leer su palabra, estar en comunión con Él. Desde que el Señor nos salvó a mi esposa y a mí por su gracia, no por nada que leímos en ningún lado ni porque nadie nos lo dijo, a pocos días de nuestra salvación, de nuestro nuevo nacimiento, el Señor puso en nuestros corazones esa práctica.
Teníamos tanta hambre de conocer su palabra que desde muy temprano en nuestro caminar con el Señor desarrollamos la práctica de tener un tiempo en la mañana de devoción, de lectura de la palabra, de oración, de lectura de otros materiales cristianos. Y así empezamos el día. Tenemos ya casi 17 años haciéndolo. Ella se va a la sala y yo me voy a mi closet, que es nuestro closet, porque lo compartimos, es amplio y cabe ahí muchas cosas. Y ahí yo tengo mi mesa, mi banquita, y me siento ahí con la palabra y paso mi primera hora del día con el Señor. Eso lo hacemos todos los días. Y es una práctica que con el tiempo descubrí que el Señor tenía también. Yo creo que Él usó el hambre que puso en nosotros por conocerle para desarrollar esa costumbre. Y la verdad es, mis hermanos, que no es algo opcional. No es algo opcional para el creyente. Esta mañana ustedes están exponiéndose a dos enseñanzas, porque esa escuela dominical fue como el mejor de los sermones que yo he escuchado. Entonces, una pausa y ahora viene otro. De manera que salen de aquí medio llenitos espiritualmente. Pero tú sabes qué, que si no complementas eso con tiempos con el Señor diariamente, de domingo en domingo tú no puedes crecer, tú no puedes mantenerte alimentado. O si no, come hoy después del servicio y no comas hasta el domingo que viene, a ver qué pasa. Igual le pasa al Espíritu que está en ti. El Espíritu que mora en ti, que el Señor envió a poseerte el día de tu nuevo nacimiento, necesita la palabra de Dios diariamente. Eso es lo que lo alimenta, eso es lo que hace que tú estés lleno del Espíritu. El Señor hacía eso siendo Dios y nosotros como sus seguidores debemos hacerlo también. Una segunda enseñanza, una segunda lección que podemos sacar de este tiempo del Señor con los discípulos de Getsemaní. Necesitamos creyentes que caminen con nosotros. Necesitamos apartarnos con el Señor continuamente, diariamente, pero necesitamos otros hermanos y hermanas que caminen con nosotros esta carrera cristiana. Mira los versículos 33 y 34. Tomó con él a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo, quédense aquí y velen. El Señor pudo haberse apartado solo, como hacían en muchas ocasiones. Pero en esta ocasión tan especial, Él necesitaba la intercesión y la compañía y el apoyo de estos hombres que anduvieron con Él, que eran sus más cercanos. De manera que nosotros también, como creyentes, no podemos estar aislados, no podemos vivir vidas solitarias. El cristiano solitario, como el llanero solitario, son una incongruencia, no. Es un oxímoron, como dicen. Eso es contrario una cosa a la otra. Yo he oído cristianos o gente que se dice cristiana que dice, no, pastor, yo tengo mi relación con Dios, pero yo la iglesia no, porque eso es muy complicado. Pero yo y el Señor tenemos nuestra relación. Eso no es bíblico. Eso no es de Dios. De ahí la iglesia. De ahí la iglesia. El Señor tiene a su novia, el cuerpo de Cristo, porque Él sabe la necesidad que tienen los unos de los otros. Pero lamentablemente la iglesia de hoy, más que una comunidad de creyentes, más que una familia en Cristo, se ha convertido en un lugar donde vamos los domingos y le decimos iglesia a venir aquí. Esa no es la iglesia, esto es un edificio. La iglesia son ustedes. Es el cuerpo, las almas que el Señor ha redimido, que ha salvado. Se ha convertido en un lugar donde vamos y vemos un evento dominical y, como decía el pastor, estas mega iglesias y muchas iglesias grandes, pues lo que montan es un evento. En Estados Unidos yo he ido a iglesias decir, a llamar al culto dominical el evento dominical. Así como le dicen muchas iglesias, the Sunday event, el evento dominical. Y la vida de iglesia se concentra en ese evento de domingo, con la música, las luces, todo lo que involucra ese evento. Y ya esa es la iglesia. Hasta el otro evento no hacemos más nada. Vivimos vida como el resto del mundo. De manera que estamos llamados a ser uno en todo. Y el Señor, aún siendo Dios, el Señor sabía que necesitaba a estos hombres este tiempo de tanta
fragilidad, de tanta debilidad, de tanto dolor que aún él estaba experimentando siendo Dios, porque era hombre también. Y él sabía lo que se avecinaba, él sabía lo que venía. Una tercera lección que podemos aprender de este tiempo de Jesús con sus discípulos en Getsemaní es que tiempos difíciles nos deben llevar a caer de rodillas, mis hermanos. Tiempos difíciles nos llevan a caer de rodillas. Pero qué bueno sería caer de rodillas aún en tiempos no difíciles. Lamentablemente, como cristianos, esperamos a la crisis para entonces caer de rodillas, mirar al cielo, clamar al Señor, ignorando que esa es la actitud que Él quiere de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo esa debe ser nuestra posición. Y no quiero decir que estemos arrodillados 24/7, pero que eso sea algo natural. Cuando yo entré aquí esta mañana, me gocé de ver a algunos de ustedes de rodillas en el piso, orando al Señor. Mira el versículo 35. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él en aquella hora. A mí me maravilla, mis hermanos, cuando vemos al Dios hombre, al Mesías, arrodillándose, clamando, porque en mi humanidad yo diría, pero es Dios, Él no tiene que hacer nada de eso. Él es Dios, es a Él que nosotros hacemos esas cosas. Pero entonces el Señor Jesús, siendo Dios, hacía todo eso también. Entonces nos deja un modelo a nosotros de cómo lo debemos hacer. Lamentablemente para nosotros los cristianos, a la luz de estos tiempos difíciles que nos deben llevar a caer de rodillas, por lo general hacemos una de dos cosas cuando llegan estos tiempos. O caemos de rodillas siguiendo el modelo del Señor en súplica y oración, que debe ser la respuesta natural de alguien que se dice hijo o hija de Dios, que está atravesando una prueba difícil. O, y esto es lo que hacemos la mayoría de los cristianos, lamentablemente, recurrimos a nuestras facultades y a nuestras habilidades. Recurrimos a querer resolver el problema humanamente. Buscar a aquel que me ayude, buscar el dinero que aquel me pueda dar, hacer estas cosas en nuestras fuerzas. A mí me marcó mucho una persona que quiero mucho, que es creyente, y que hace unos años se vio una crisis muy difícil, algo muy público, que nos afectó a ese matrimonio grandemente. Me acuerdo que requería de asistencia legal, fue un problema legal. Y me acuerdo las palabras cuando esa persona dijo, ese matrimonio dijo, no, yo no quiero abogado cristiano, yo quiero el mejor abogado de la ciudad. Ay, eso a mí me hizo un ruido. Y esa es una pareja piadosa, una pareja que tiene más de 30 años en la fe, él es pastor. Pero fíjate cómo, cuando la cosa se pone crítica, podemos querer recurrir a lo que el hombre puede hacer y no a lo que Dios, solamente Dios puede hacer. De manera que tenemos que recurrir al Señor, postrarnos ante el Señor de rodillas para clamar a Él en tiempos de dificultad y en tiempos no tan difíciles también. Esa debe ser la actitud física de un corazón rendido al Señor. Solo Dios conoce el corazón. Tú puedes estar sentado ahí y tú estar adorando al Señor en espíritu y en verdad. Pero lo que hacemos físicamente manifiesta hacia afuera lo que está pasando de eso. Que también podamos ver a alguien haciendo algo hacia afuera que no es genuino. Sí, eso puede pasar, somos pecadores. Pero no por eso lo vamos a dejar de hacer. Es como el que dice, no, yo no me congrego porque es que los cristianos son muy chismosos, muy intrigantes. Así que por el pecado de algunos tú vas a dejar de hacer lo que Dios te pide. No puede ser, no puede ser. Tristemente hoy somos cristianos un poquito muy sofisticados, muy elegantes. Y entonces oramos sentados, hacemos las cosas más, no sabes. Pero yo sé que Dios nos quiere de rodillas ante Él, y debemos hacer todo lo posible por hacerlo así. Hablaba con el hermano venezolano hace unos minutos en la pausa, en el break, y conversando sobre la situación en Venezuela. Y la realidad, mis hermanos, que tanto Venezuela como todo lo que estamos viendo en el mundo hoy en día
la inmoralidad allá en Estados Unidos y aquí, ya pronto, si no llego ya, todo esto de la homosexualidad, los matrimonios homosexuales, el transgenderismo, todas estas cosas que están, que el diablo está haciendo normal, que está diciendo que es lo normal, nos pone en una situación, en un momento histórico donde el cristiano, que es el que conoce la verdad, debe estar de rodillas continuamente. Estamos pasando por tiempos que deben llevar al pueblo de Dios a estar de rodillas continuamente, como aquellos discípulos debieron haber estado aquella noche, y que fallaron en hacer, porque se dormían, estaban cansados y se dormían. Nosotros, por la razón que sea, no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Deberíamos asumir una actitud de plegaria y de clamor continuo. Ese debería ser nuestro estado natural, para que el Dios bueno que tenemos responda a nuestras oraciones. Una cuarta lección que podemos sacar de este tiempo en Getsemaní: confiemos que Dios puede hacer todas las cosas. Confiemos que Dios puede hacer todas las cosas. Versículo 36a. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. El Señor Jesús sabía que su Padre en los cielos podía hacer lo que tuviera que hacer para evitar lo que venía. Pero esto no sigue lo que sabemos que dice, pero que sea tu voluntad. Él sabía lo que él venía. Nosotros como cristianos tenemos que creer y confiar que Dios puede hacer todas las cosas. Dios puede intervenir en cada una de las pruebas y dificultades que Él mismo pone en nuestro camino. Mis amados, cuando estas pruebas se levantan frente a nosotros, es Dios que las levanta. A veces creemos, le damos al diablo más atributos de lo que Él tiene. Es el mismo Dios, porque están situaciones difíciles en nuestra vida para llevarnos a mayor cercanía de Él, para acercarnos más a Él, para que lo necesitemos más. Porque lamentablemente, cuando el cristiano le va las cosas bien, tiende a olvidarse de su Dios. Cuando las cosas están marchando como yo quiero, cuando tengo mi dinero en el banco, cuando mis hijos están bien, cuando la salud está bien, me acuerdo de Dios de vez en cuando, o aquí el domingo cuando venimos a congregarnos. Pero cuando la cosa se pone difícil, wow, Señor. Y ahora mandamos mensajes por las redes sociales: por favor, oren, iglesia. Entonces, como Dios nos conoce y sabe que cuando las cosas están bien, nuestra tendencia no es a buscarle, pues Él tiene que presentar situaciones que nos lleven a esa situación. Él tiene que presentar circunstancias que nos lleven a buscarle, porque Él sabe que a nuestras almas le conviene estar cerca de Él. Amén. Y cuando las cosas están buenas, nos vamos detrás de las cosas. Cuando las cosas están bien, me distraigo con todas estas cosas que me rodean. Lamentablemente es así. Entonces tenemos que creerle a Dios que Él puede todas las cosas, confiar en que Él lo va a hacer. Nosotros debemos entender que como Cristo, esas pruebas y dificultades que Dios orquesta en nuestras vidas nos van a acercar más a Él y nos van a permitir glorificarle a Él en medio de esa prueba. Él no quiere probar tu corazón porque ya Él conoce tu corazón. Él lo conoce. Pero Él envía esa prueba para que tú conozcas dónde está tu corazón. Es así que Él te revela la necesidad que tú tienes de Él y el descuido que quizás estás mostrando a Él. De manera que cuando vengan esos momentos difíciles, confiemos en que Dios no solo nos está orquestando para mi bien, sino que Él quiere conseguir un propósito a través de esas orquestaciones difíciles. Y que la respuesta de mi parte debe ser confiar en Él, postrarme ante Él, clamar a Él sabiendo que Él va a sacar algo bueno de ahí. Romanos 8:28, que ustedes conocen bien, nos recuerda eso. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien, aún esas dificultades. La cruz fue una gran dificultad. La cruz fue una gran tragedia.
pero cooperó con ella. Tenía un buen propósito de parte de Dios. Así debemos ver nosotros nuestras crisis y nuestras circunstancias difíciles. Esta mañana nos llegó noticia de una hija, de la hija de una hermana muy querida, que ya es adulta, cuyo niño de 10, 12 años cayó, se desmayó en medio de una plaza comercial, con convulsiones y quedó inconsciente. Wow. Nosotros que lo conocemos bien, enseguida yo puedo entender, yo no pretendo estar en la mente de Dios, pero yo sé que Dios tiene un trato con ella, con un tema particular, y podemos entender que Dios en su amor y fidelidad para con ella orquesta esta situación difícil para lograr en el corazón de ella lo que le está buscando. Y ella, que es una sierva de Dios, yo sé que va a entender y decirle amén al Señor, porque ella sabe que eso va a cooperar para su bien. Y esa debe ser nuestra actitud, confiar en que Dios puede hacerlo todo y que lo que hace lo hace para nuestro bien. Una quinta lección que podemos sacar de este tiempo de Jesús en Getsemaní con los discípulos: no podemos crecer sin rendirnos a la voluntad de Dios. Sin obediencia a la voluntad de Dios no podremos avanzar, no podremos nunca madurar en nuestro caminar cristiano. Mira el versículo 36b. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. El Señor tenía una petición al Padre, pero inmediatamente la ha hecho, inmediatamente ha salido de sus labios. Él se detiene y dice, pero que no sea lo que yo diga. Mi deseo es obedecerte a ti. Yo tengo un deseo, Señor. Yo tengo un deseo, Padre, que es que tú quites de mí esta copa. Pero yo tengo un deseo mayor, y es obedecerte. Ese es mi mayor deseo. Nosotros como hijos de Dios tenemos deseos. Y muchos de esos deseos son buenos deseos. Algunos no tan buenos, pero muchos son buenos. Pero debe haber en nosotros la actitud como en Cristo. Señor, este es mi deseo para mi familia. Este es mi deseo para mi futuro. Este es mi deseo para esta situación en la que yo estoy. Pero que no se haga lo que yo deseo, que se haga lo que tú deseas. Esa debe ser la actitud que haya en nosotros. Yo sé de muchos hermanos y hermanas que están deseando algo, están orando por eso, y cuando pasa el tiempo y Dios no responde conforme a su deseo, ellos empiezan a dudar de Dios. Empiezan a cuestionar si Dios me está escuchando, si Dios algún día va a cumplir este deseo, esta petición que yo le estoy haciendo. Aquí le decía a una hermana anoche también, hermana, ora conforme a tu corazón. Si es que no me atrevo a orar de esa manera, no sé si estoy orando bien. Trae al Señor lo que hay en tu corazón. Él que es Dios y es soberano y te ama, Él no va a responder necesariamente a lo que tú estás orando. Él va a responder conforme a su amor por ti, a su omnisciencia, a su soberanía, y su respuesta a tu oración va a ser mejor que lo que tú le estás pidiendo. Puede que Él conceda lo que tú le estás pidiendo, puede que Él lo conceda, si eso está conforme al deseo de su corazón y a su plan para ti. Pero si te contesta de otra manera, que no es la que tú esperas, entiende que eso es mejor para ti, aunque en ese momento tú no lo entiendas. De manera que nosotros como cristianos tenemos que tener una actitud continua de obediencia al Señor. Aun cuando esa obediencia se vea como algo contrario a lo que yo creo que quiero hacer. Yo no sé ustedes, a mí me ha pasado con frecuencia que yo he sabido lo que tengo que hacer. Yo he sabido lo que tengo que hacer en obediencia a lo que Dios ya ha revelado. Y me ha costado trabajo, porque no ha sido lo que mi corazón quiere hacer. Mi corazón quiere hacer lo que Fausto quiere hacer. Pero el Señor en su palabra me revela cómo yo debo resolver esa situación. Y he tenido que obedecerle. No con mucho gusto en el momento, pero Él es tan fiel, que cuando yo le obedezco y respondo como Él quiere, Él cambia mi corazón. Y ahora pone en mi corazón la actitud correcta. Muchos hermanos dicen, no, yo eso no lo voy a hacer porque no lo siento. Yo soy un hipócrita si hago eso. Y yo les digo, hermano, eso no es hipocresía. Estamos hablando de obediencia. El obediente no hace lo que hace porque tiene ganas. Si tienes ganas de hacerlo, no es obediencia. Es ponerte de acuerdo con el otro y hacerlo.
La obediencia implica actos en respuesta a algo con lo que tú no necesariamente estás de acuerdo. Y Dios, cuando obedecemos, nos revela más, nos hace crecer más, nos acerca más a Él. Por eso tenemos que vivir como cristianos, dando pasos de obediencia. Pasos de obediencia. Y con cada paso, Él te revela más. Él te va acercando más a Él. Lo vas conociendo mejor. Nada nos ayudará a crecer más profundamente en nuestra relación con Dios que someternos cada día a lo que Dios pide de nosotros. Que son uno de los instrumentos que Dios usa para acercarnos a la imagen de Jesús y acercarnos más a su corazón. Dios conoce lo que necesitamos atravesar para acercarnos a la imagen de Cristo. Y tú sabes que tu prueba y tu crisis va a verse diferente a la mía. Porque Él sabe lo que Él necesita hacer en tu vida para llevarte al lugar que Él te quiere llevar. Y en tu caso se va a ver muy diferente al mío, porque Él conoce mi pecado, Él conoce mi corazón, Él conoce mis luchas y Él conoce las tuyas. Entonces, Él va a hacer lo que tenga que hacer para acercarnos más a Él, y la obediencia es uno de los instrumentos más efectivos de la mano de Dios. A nosotros no nos corresponde, mis hermanos. A nosotros no nos toca conocer todo lo que Dios sabe y lo que Dios tiene planificado para nosotros. Eso no es nuestra responsabilidad. Como humanos finitos, eso no nos corresponde. Muchos cristianos viven queriendo saber lo que Dios tiene para ellos. Eso no nos corresponde. Aparte ya de su voluntad revelada, esa sí queremos que conocerla. Su voluntad específica para ti no te toca conocerla. A ti te toca obedecerle. Y con cada paso de obediencia Él va revelando más y vas conociendo más su corazón. Y te vas acercando más a Él. La palabra nos llama en Mateo 6:34, no afanarnos por el mañana, porque cada día trae su propio afán. A nosotros nos toca hacer la voluntad de Dios hoy. Hoy. No te ocupes por mañana, obedécele hoy y Él se ocupará de tu mañana. Así es que vive el cristiano, dando pasos de obediencia en dependencia total de Dios. Si tu vida no se ve así, no estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Ese fue el ejemplo que nos dejó el Señor. Él hacía conforme a la voluntad del Padre, aún siendo Él Dios. Otra lección que podemos sacar de este tiempo en Getsemaní: estemos alertas, caminemos en el Espíritu. Estemos alertas, caminemos en el Espíritu, oremos sin cesar. Versículos 37 y 38. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo: Pedro, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. Oigan, velen y oren para que no entren en tentación. Miren que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ese mismo señalamiento nos hace el Señor a nosotros hoy, a la iglesia de Cristo hoy. Hermanos, yo conozco a muchos cristianos en mi iglesia y en mi iglesia anterior que viven como si estuvieran de vacaciones. Viven sus vidas como si estuvieran en un resort, un fin de semana, o en un parque de diversiones, en el sentido de que viven totalmente distraídos. En un mundo donde Satanás gobierna, vivimos expuestos a las garras del maligno. Aquí el Señor nos está diciendo que esa no debe ser la condición de un creyente, porque el creyente conoce que el diablo anda como león rugiente. El soldado no puede salir en medio de la batalla, levantarse de la trinchera donde se está escondiendo y empezar a caminar por el medio del campo de batalla. Y así vivimos muchos de nosotros, caminando por el centro del campo de batalla como si nada. Y después nos preguntamos por qué nos pasan esto y esto y lo otro. Aquí el Señor le está diciendo a los discípulos y a nosotros hoy, su actitud de vida, su vida natural, normal debe ser en continua, velando continuamente, atentos continuamente, al acecho continuamente del enemigo. Y entonces en oración continua.
porque esa es nuestra arma más efectiva contra los ataques del enemigo. Muchos cristianos no lo creemos así, por eso oramos tan poco. La iglesia de hoy es una iglesia que ora muy poco, indistintamente de cada una iglesia, esta iglesia local o otra iglesia local. Yo estoy hablando de la iglesia universal en general. Es una iglesia que ora muy poco en comparación a lo que Dios nos pide que oremos. Eso nos dice que no estamos creyendo lo que la palabra nos dice. Si la palabra me llama a orar sin cesar y yo oro muy poquito, ¿qué está reflejando eso? Que yo no le creo a Dios. Que yo no creo que la oración es tan efectiva. Que yo no creo que la oración es esa arma que Dios me provee para yo luchar contra el enemigo en este mundo caído en el que vivimos. El Señor le estaba llamando la atención a sus discípulos en ese momento. Estoy ahora a horas de ser entregado y crucificado. Estoy a horas de que se cumpla lo que le vengo diciendo durante tiempo. Y ustedes se duermen. Eso mismo hacemos nosotros hoy, la iglesia de Cristo hoy en día. Hay una conferencia de familia y venimos todos a la conferencia. Gloria a Dios, y bueno. Pero hay una reunión de oración y vienen tres. ¿Qué significa eso? Ay, yo quiero el evento, quiero el charlista, pero cuando es yo con unos hermanos en oración, clamando al Señor, no. Eso me dice que yo no creo lo que Dios dice. Y yo creo que como creyentes tenemos que valorar estas cosas. El Señor nos llama hoy a través de este texto a estar alertas, a caminar en el Espíritu, a estar conectados a la fuente de todo bien y santidad que es Dios mismo. Es un llamado de atención que el Señor nos hace a la iglesia de hoy. No se duerman. No podemos darnos el lujo de vivir durmiendo, de vivir relajados. Hay que estrés. ¿Tú sabes qué? El estrés de Marta no es conveniente. El estrés de Marta no es conveniente. Pero debe haber en nosotros una actitud de estrés en el sentido que debe haber una actitud de urgencia. De urgencia. Porque los tiempos son malos y el Señor se acerca. No podemos vivir como el resto del mundo planificando nuestra próxima vacación. Y no estoy en contra de las vacaciones. Pero muchos vivimos como si eso fuera lo más importante. No puede ser, no puede ser. No podemos vivir en la carne, hermanos. Tenemos que vivir en el Espíritu. Otra lección que sacamos de este texto, en el versículo 38. Nunca confiemos en la carne. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tristemente, un gran número de cristianos son cristianos carnales. Y hay muchos que no comparten ese término. Hay muchos, aunque Pablo lo describe y habla de él, de ese concepto, muchos dicen que no, eso no es así. Yo sé que yo soy cristiano. Yo no tengo dudas de mi salvación. En lo absoluto. Pero yo sé ser carnal. Yo sé ser carnal, lamentablemente. Y yo creo que eso va en contra del consejo bíblico, de la enseñanza bíblica, porque seguimos en estos cuerpos carnales, en estos cuerpos de muerte. Pablo, en su discurso sobre esa lucha entre el bien que quiere hacer y no puede, y el mal que evita hacer pero termina haciendo, describe esa situación del cristiano. Un ser ahora espiritual, porque posee el espíritu eterno en él, pero que aún mora en estas carrocerías que se van deteriorando y que quieren lo que la carne quiere. El Señor aquí le decía a los discípulos y nos dice a nosotros: no pueden vivir en la carne. Como seres espirituales que ahora son, como nueva criatura que ahora son en Cristo, no pueden darse el lujo de alimentar la carne. Tienen que sacrificar la carne y alimentar el espíritu, si quieren andar en el espíritu. Pero tristemente muchos de nosotros creemos que podemos andar en nuestras fuerzas y vencer las tentaciones. Somos cristianos, tenemos muy poca comunión con la fuente que es Cristo, y entonces vivimos en un mundo caído y por ende
somos afectados por este mundo continuamente. Pero creemos que de alguna manera, en mis fuerzas, aún sin mucha comunión con el Señor, yo voy a poder vivir en el Espíritu y manifestar el fruto del Espíritu en mi vida. Hermanos y hermanas, el fruto del Espíritu en ti se va a manifestar si alimentas el Espíritu. Si tu espíritu no está siendo alimentado y estás viviendo en la carne, es una imposibilidad que el fruto del Espíritu se manifieste en tu vida. Y yo creo que por eso muchos de nosotros cristianos muchas veces no damos buen testimonio, porque no estamos alimentando el Espíritu, estamos viviendo en la carne. Alimentamos la carne con el programa de televisión, con la salidera que fui con estos amigos, con las conversaciones con los compañeros de trabajo, pero entonces no practico actos del Espíritu. Voy poco a la iglesia, no leo la Biblia, mis personas más cercanas no son necesariamente creyentes, de quienes me puedo edificar y crecer con ellos. No confieso mis pecados, los mantengo en la oscuridad. Así viven muchos cristianos, tristemente. Y por eso no son efectivos para el reino. No son efectivos en sus años aquí en la tierra para avanzar el reino de los cielos aquí. Aquí el Señor nos está recordando que no podemos darle alimento a la carne, sino al Espíritu. Mira lo que 1 Corintios 10:12 nos recuerda: cuidado a aquel que crea que está firme, no caiga. El pastor nos comparte un testimonio de un pastor que cayó tristemente. Yo te garantizo, hermano y hermana, que ese pastor, que yo desconozco quién es, no me interesa saber quién es, no cayó el día que lo descubrieron. Él no cayó en ese momento. Ya él venía alimentando la carne durante muchos años. ¿Cómo? Llevando una vida secreta, escondiendo pecado, viviendo una doble vida, predicando en la congregación, pero viviendo algo contrario en lo secreto. Hasta que entonces esto es expuesto. Muchas veces nos sorprendemos en iglesias de un ministro, de un líder de adoración, o un pastor de jóvenes que cae en pecado con una jovencita de la iglesia. Eso no pasó ese día. Eso no pasó el día que fornicaron. Eso pasó ya, eso venía pasando. Cada uno venía alimentando la carne. Cada uno venía alimentando la carne. Y dejando el espíritu sin alimento. Hasta que entonces el pecado engorda y cae. Tenemos que andar con mucho cuidado. No podemos confiar, no podemos descansar en la carne. Tenemos que andar en el espíritu. Esos líderes que han caído en pecado, cuando yo le he dado consejería a algunos y le preguntan: ¿cómo tú llegaste aquí? ¿Qué pasó? Ellos mismos te confiesan. Ellos te dicen: bajé la guardia, desconecté del Señor, estaba desconectado de Dios, no estaba leyendo la palabra, descuidé mis tiempos de devoción. Así me decía un joven esposo aquí ayer, a raíz del tiempo que compartí con los varones ayer en la mañana. Me dice: pastor, así estoy yo ahora mismo. Yo estoy afanoso con mi trabajo, con mis responsabilidades, trabajando de noche, no estoy teniendo tiempo con el Señor. Y le dije: cuidado, estás en el umbral de caer, porque te estás desconectando de la fuente, y desconectado de la fuente no podemos andar en santidad, no podemos glorificar a Dios. Esa noche los discípulos bajaron la guardia. Esa noche, tristemente, los discípulos bajaron la guardia. Y en vez de apoyar al maestro en oración, ¿qué pasa? Abandonaron. Tú dices: ¿cómo es posible que estos hombres caminaron con el maestro por 3 años, vieron todo lo que él hizo, y ahora en el momento culminante, crucial, desaparecen? Se van. Ellos no estaban alimentando el espíritu. Ellos estaban desenfocados. Ellos estaban en la carne. Una octava y última lección que podemos sacar de este texto: el sufrimiento precede las bendiciones.
El sufrimiento precede a las bendiciones. Mira los versículos 41 y 42. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos ya. Ya está cerca el que me entrega. Jesús abrazó el sufrimiento que le esperaba. Él abrazó la cruz aún en medio del dolor físico que él sabía que le esperaba. Él abrazó esa prueba. Él abrazó esa prueba sabiendo lo que iba a conllevar para él, porque él sabía que ese dolor y esa angustia iba a producir algo bueno después. Sus discípulos desaparecieron cuando llegaron los guardias. Pedro lo negó 3 veces. Judas lo entregó por dinero. Esa era la misión que se le tenía. Y esa multitud que clamaba: Hosana, Hosana, unas horas antes, ahora clamaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero aprendemos que el sufrimiento de la cruz precedió a la victoria de la resurrección. Fue necesario sufrir en esa cruz para entonces tener la victoria que tenemos en él hoy. Igualmente, muchos de los padecimientos y aflicciones y circunstancias, pruebas que el Señor trae a nuestras vidas, tienen un propósito. Y eventualmente, mis hermanos, va a producir tiempos buenos para nosotros. Amén. Tiempos de aprendizaje, tiempos de intimidad con el Señor. Hablaba también con otro hermano aquí este fin de semana que está desempleado ya hace un tiempo. Y él me decía: pastor, en este tiempo de desempleo, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo que veo los ahorros bajar y no veo prospectos de un nuevo empleo en la vida, han sido los tiempos en los que más me ha acercado al Señor, en los que más me ha hablado, en los que más lo he sentido cerca de mí. Como dice alguien, si eso te va a acercar a Dios, si esa prueba que estás atravesando te va a acercar más a Dios, hermano, esa prueba es bendición. Esa prueba es bendición para ti. Indiscutible, como yo le decía a ese hermano: tu problema no tiene que ver con el desempleo. Eso es solamente el instrumento que Dios está usando. Lo que te ocupa tiene que ver con un Dios que te ama y que te quiere cerca de Él. Y Él sabe que eso es lo que te va a acercar. Cuando Él logre ese propósito, cuando Él sepa que tu corazón se ha entregado a Él completamente, te llega el empleo. Porque yo te aseguro que Dios no te quiere desempleado. No necesariamente, sino es que va a conseguir algún propósito a través de eso. Entonces, cuando estás en medio de una crisis y dices: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Tú tienes que decirle: Señor, ¿para qué? ¿Qué tú quieres lograr a través de esto? Que esto no pase de mí, que esta copa no pase de mí, que esta prueba no me deje sin yo aprender la lección que tú tienes para mí. Porque, hermanos, qué desperdicio. Qué desperdicio sería que el Señor nos haga atravesar por un valle de sombras de muerte, que lleguemos a la luz del otro lado, iguales. Todo esto es para acercarnos a Él, para aprender, para ver cómo Él se glorifica en medio de estas situaciones y veamos sus bendiciones postreras. Si pasamos la prueba, si aprendimos la lección. La cruz trajo la gran victoria de la salvación. La cruz, el gran dolor de la cruz trajo la gran victoria de la salvación. El dolor de la cruz trajo la gran bendición del perdón de nuestros pecados, hermanos y hermanas. Era necesario que para que pudiéramos restablecer la relación que perdimos con Dios por el pecado de nuestro padre Adán, alguien pagara por nuestras culpas. Dios no podía decirnos simplemente: ven a casa, hijo. Sí, pero papá, mira esto que hice. No te preocupes, eso no es nada. No. Alguien tenía que pagar por ese pecado. Y le costó a nuestro Señor Jesucristo sangrar y padecer en esa cruz. Ser burlado, menospreciado, golpeado. Para que ahora tú puedas, nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, venir a orar como oramos hace unos minutos y decir: Padre, papá, escúchame. Papá, háblame.
Alguien tenía que pagar mi culpa para que yo pueda hacer eso hoy. De manera que el dolor de la cruz trajo también la bendición del perdón de nuestros pecados, y el dolor de la cruz trajo la victoria de la resurrección y de la esperanza que tenemos hoy en una vida eterna al lado de Dios. Cuando te veas en medio de una prueba, mi hermano o hermana, compara tu prueba con la cruz de Cristo. Cuando te veas en medio de una dificultad, aún graves, la enfermedad mortal de un niño, quizás, la muerte de un esposo, de una esposa a temprana edad, un accidente terrible automovilístico. Cuando estés ahí en tu padecimiento, que no te estoy diciendo que no sea real, sí lo es. Compárala a la cruz. ¿Ves? Cuando estés postrada en esa cama, en medio de una condición de salud que te tiene incapacitada, dile al Señor, Señor, estoy padeciendo más que lo que padeciste tú. Yo siempre he dicho que un dolorcito viene bien de vez en cuando. Y un dolorzote también. Porque cuando estás con ese dolor, a mí, en mi caso, me lleva a decirle, Señor, esto no es nada comparado a lo que sufriste tú. Que este dolorcito, este dolorzote me haga recordar, me haga celebrar lo que tú hiciste por mí. De manera que las pruebas y las situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas van a producir eventualmente una victoria, una bendición para nosotros. Si las recibimos como de un buen padre, si las recibimos como algo bueno para nosotros. ¿Qué pruebas o dificultades estás pasando tú ahora mismo? ¿Por qué crisis familiar? ¿Por qué enfermedad? ¿Por qué situación económica? ¿Por qué pruebas y dificultades estás pasando tú ahora mismo? ¿Las estás recibiendo de Dios como te estoy diciendo? ¿Las estás recibiendo así de parte de Dios? ¿Las estás viendo con una óptica vertical? ¿Las estás viendo como Dios las ve? ¿O las estás viendo a este nivel? A nivel horizontal, a nivel humano. Amados y amadas, somos humanos, pero ya no somos carnales, somos espirituales. Todo lo que nos acontece tenemos que verlo bajo el filtro de lo espiritual, de lo celestial. Si nos quedamos en lo físico, en lo terrenal, en lo horizontal, no vamos a sacar provecho. Solo va a servir para debilitarnos, para frustrarnos, para entristecernos. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, en medio de esta prueba, ayúdame a ver lo que tú estás viendo. Dame ojos espirituales que yo pueda entender lo que tú quieres que yo saque de esta situación. Hay propósito en el sufrimiento, iglesia. El sufrimiento es bueno para su iglesia, para la iglesia de Cristo. Créelo. El mundo te dice que no, que sufrir es malo. Que la meta del hombre en la tierra es ser feliz. Eso es contrario al Evangelio. Eso es contrario a la palabra de Dios. La cruz de Cristo trajo gran bendición a nosotros. El sufrimiento por el que Dios te está haciendo pasar, va a traer bendición también a tu vida. Yo le pido al Señor que nos ayude a aprender de estas lecciones. Que de estos acontecimientos que surgieron a horas antes del aparecimiento del Señor, nosotros podamos sacar enseñanzas que podamos practicar en nuestro diario vivir. Qué gran tragedia, iglesia de Cristo, cuando no aprendemos de estas cosas. Qué gran tragedia, iglesia de Cristo, cuando aprendemos a nivel intelectual estas cosas, pero no hacen un efecto en nuestro corazón, no tienen un efecto en nuestras vidas. Y ahora Dios manda la prueba y reaccionamos como un mundano, reaccionamos como un carnal, como alguien que no conoce a Dios. Que ese no sea nuestro caso. Que ese no sea nuestro caso. No te estoy diciendo que tienes que ser un super cristiano, que ahora tienes una tragedia y sigue como que nada va a pasar. Si hay que llorar, si hay que postrarse en el suelo, póstrate. Si hay que clamar en voz alta en medio de la calle, hazlo. Pero con el entendimiento de que Dios está detrás de esto y que esto va a ser bueno para ti en su momento.
Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su ministerio. Gracias por los evangelios que nos cuentan, Señor, el testimonio del ministerio del Mesías, del Cristo. Ayúdanos, Señor, en la medida que estudiamos y leemos los evangelios, a no verlos como enseñanzas antiguas o como historias que están en ese libro antiguo, pero que no aplican a mí en el día de hoy. Danos discernimiento del Espíritu, que podamos aprender de esas lecciones, de esas enseñanzas, como si tú, nuestro Maestro, nos estuvieses enseñando hoy, en el día de hoy. Como si nosotros estuviéramos a tus pies, Señor, a los pies del Maestro, y tú nos estuvieras enseñando estas cosas, tú directamente. Porque eso es lo que está sucediendo. Cuando aprendemos de tu palabra a través del Espíritu, eres tú mismo enseñándonos a nosotros. Danos, Señor, ojos y oídos espirituales, hablando a nuestro corazón, hazlo tierno a tu palabra, que podamos aprender y obedecer, que podamos ver que lo que tú haces en nuestras vidas es con propósito y que va a ser bueno para nosotros, aunque no se sienta bien en el momento, va a ser bueno para nosotros. Señor, recuérdanos la cruz diariamente y ayúdanos a asociarla con nuestra realidad de hoy. Que no sea un evento antiguo que recordamos en Semana Santa, pero que sea algo que esté delante de nosotros diariamente, que nos ayude a caminar como Cristo caminó, con la esperanza de que lo veremos cara a cara. Esa es nuestra esperanza, Señor. En ella vivimos y en ella moriremos algún día. Gracias, Señor. Te pido una bendición especial, Señor, por esta iglesia. Gracias por cada varón, cada mujer que se congrega aquí, por cada siervo, sierva. Bendice, Señor, prospera, haz crecer, y no solo en números, sino que cada hombre y mujer en esta congregación crezca cada día en el conocimiento de Cristo. Pero no solo en el conocimiento, sino que ese conocimiento nos haga crecer en vivir como Cristo vivió, Señor. Y en prepararnos para morir como Cristo murió, sabiendo que en Él tenemos nuestra esperanza. Gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.